Éxodo, capítulo 1, versículo 11. Hermana, que estás aquí, ¿quién te salvó? ¿De qué te salvó? Te salvó de la condenación de Dios, del juicio de Dios. Del juicio de Dios. ¿Cómo te salvó? Enviando a su propio Hijo a una cruz. Te salvó para reconciliarte con Él. Amén. Porque nosotros, hermano, éramos fugitivos de la justicia de Dios. Amén. Pero tenía que haber un pago. Y Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis faltas. Amén. Éxodo capítulo 1, versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén. ¿Qué tiene que ver esta escritura con lo que te voy a decir? Tiene mucho que ver. Si tú has leído la Biblia, te darás cuenta que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, hermana? Más fuerte. 400 años. 400 años. Amén. Estuvo cautivo 400 años. ¿Sí? ¿Cómo llegó a esa cautividad? Si tú has leído la Biblia, sabrás que ellos no llegaron esclavos a ese lugar. Ellos llegaron libres. Cuando José, ¿verdad? Cuando José, el soñador, el que tenía sueños, ¿verdad? Llevó a su padre Jacob y a sus hermanos a Egipto, entraron 75 personas a Egipto. Después ellos se multiplicaron, pasaron los años, se multiplicaron, hasta ser aproximadamente, cuando salieron 600,000 varones. Imagínate cuánto tiempo había pasado y cómo ellos se habían multiplicado. Pero dice la Biblia que después que murió ese faraón, porque el faraón de ese tiempo de José estaba muy agradecido con José, ¿verdad? Porque los había hecho prosperar en medio de una adversidad, en medio de una hambre. Pero no era José, era Dios a través de José. Pero después de muchos años, ese faraón murió. Y dice la Biblia que se levantó otro faraón que no había conocido a José y tampoco había sabido lo que José había hecho. ¿Sí? Y ese faraón, al ver tantos israelitas, dijo: estos están creciendo mucho, se van a multiplicar, y cuando nuestros enemigos vengan contra nosotros se van a poner de su lado, ¿verdad? Mejor vamos a ser los esclavos. Y una noche, hermano, una noche los israelitas se durmieron libres y al otro día eran esclavos. Amén. Cuando las cosas cambian. Un día, hermano, 2019, ¿verdad? Año 2019,
Se empezaba a escuchar en diciembre que había una enfermedad, un virus en China, ¿verdad? Marzo de 2020, ya teníamos aquí el virus. Amén. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Las cosas cambian, pueden cambiar de un día para otro. Hoy estás sano, mañana estás enfermo. Hoy tienes dinero, mañana no tienes dinero. Hoy tienes trabajo, mañana no tienes trabajo. Las cosas cambian. Para el pueblo de Israel las cosas cambiaron. Una noche eran libres y otro día tenían a un capataz que los obligaba a trabajar y a hacer ladrillos. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Hoy nosotros hemos pasado, los que estamos aquí, hemos pasado ya por 2 años de esta pandemia, más de 2 años. Y gracias a Dios, hoy tú tienes vida, yo tengo vida, ¿sí? Pero sí hubo pérdidas. Todos sufrimos pérdidas, pero la pérdida tal vez más difícil y que tal vez no deberíamos de sufrir es la pérdida espiritual. Nuestra confianza en Dios. Por eso, hermano, yo te quiero hablar acerca de algunos puntos que tenemos que considerar nosotros, los que hemos tenido la gracia de conocer a Dios, ¿verdad? De que nos preparemos precisamente porque, hermana, esta situación todavía no termina. Y si esto termina, tal vez después venga otra cosa. Tú sabes, hermana, perdón, porque a veces hablo y el tiempo se va, pero hermana, tú sabes cómo, tú eres mujer y sabes cómo está la carestía ahorita. Tú sabes cuánto han subido las cosas en estos días. Nos dicen que es por causa de la gasolina, que es por causa de la guerra, pero realmente hay una situación de crisis económica en nuestro país. Tú agarras un billete de 100 pesos y no compras nada, ¿verdad? Pero ganarlo es lo difícil, ¿sí o no? Ganarlo es lo difícil. Entonces, hermano, estamos viviendo tiempos donde no podemos decir que esto ya se acabó, hermano, van a venir otras cosas. Se termina el COVID o medio se termina y viene la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania que ha hecho tantas cosas, en tantas cosas nos ha afectado. Pero lo que te quiero decir, hermana, es que estés atenta porque tal vez mañana venga otra cosa. Y tal vez las cosas cambien de un día para otro para ti o para mí. Cambien. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando las cosas cambian? ¿Verdad? ¿A quién acudimos? ¿A quién vamos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Cuando las cosas cambian. Escucha esto, hermano. En ocasiones tenemos que ser expuestos a circunstancias críticas para que sepamos de qué estamos hechos. Es algo de lo que ya habló la hermana. En ocasiones, hermana, nosotros tenemos que estar expuestos a situaciones críticas. Así como Job, ¿verdad? Job se probó de qué calibre era Job. ¿De qué estaba hecho Job? ¿Verdad? Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿verdad? Pero que cuando vino la enfermedad, ¿verdad? Se tambaleó. Cuando vino la enfermedad y las circunstancias, dudó. Y como nos decía la hermana, eso es normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos carne. Somos carne todavía. Pero tenemos que estar preparados para eso, porque tú y yo, hermano, no sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar mañana. ¿O alguno me puede asegurar que mañana va a despertar? ¿Alguna? Ni yo, ¿verdad? Mañana podemos estar enfermos, tal vez. Podemos estar sin trabajo. Pero ¿qué hacer cuando las circunstancias cambian? ¿Qué hacer?
Necesitamos, hermana, conocer nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. ¿Cómo nosotros vamos a responder a lo que nos ocurre, a lo que nos pasa? ¿Cómo respondes ante eso? ¿Cuál es nuestro comportamiento ante las crisis? ¿Te haces la víctima, echándole la culpa a los demás? ¿O aceptas tu responsabilidad en lo que te pasa? Mira, hermano, una de las cosas que nosotros vemos en la etapa de un jovencito, jovencita que tiene 13, 14 años, es que ellos no aceptan la responsabilidad ante las cosas que les suceden. Generalmente culpan a otros, ¿verdad? Todos lo hicimos. ¿Y cuando se mira entonces la madurez de una persona? Cuando esa persona acepta la responsabilidad ante las cosas. Pero si tu hijo todavía, ¿verdad? Que ya tiene 25 años y te dice, oye, no encuentro mis tenis, ¿dónde los dejaste? Y tú le dices, pues ¿son tuyos o son míos? ¿Ah? Porque si son tuyos, tú debes de saber dónde los dejaste, ¿no? Pero es muy fácil a veces, hermano, cargar la responsabilidad a otros. Como mujeres, ustedes, si tienes marido, tú tienes que aceptar tu responsabilidad con tu marido. Pero tampoco puedes cargar con las responsabilidades de tu marido, porque tú no las puedes llevar. Tú te vas a agotar, te vas a cansar, vas a estar más enojada de siempre y él no va a cambiar. Amén. Entonces es importante, hermano, que no nos hagamos la víctima, echándole la culpa a otros de lo que nos pasa. Mira lo que hizo Adán. En el capítulo 3 de Génesis, no lo busques. Pero cuando Dios llegó a buscar a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Dios le dijo, aquí estoy. Me escondí. ¿Por qué te escondiste, Adán? Es que estoy desnudo. Y la pregunta fue, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. ¿Tú tienes la culpa, Dios? ¿Para qué me diste esa mujer? También que estaba yo solo, ¿verdad? Pero Adán es el culpable de que nosotros le echemos la culpa a otros, ¿verdad? Porque él fue el primero que hizo esto. ¿Tú sabes que ninguno se responsabilizó? Ni la mujer. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me dio y yo comí. Serpiente, ¿qué has hecho? Pues ya no tenía a nadie a que echarle la culpa, ya no tuvo que aceptar. Pero somos los seres humanos así. Amén. ¿Qué haces, hermana, cuando alguien te ofende? ¿Qué haces cuando alguien te ofende? ¿Qué haces cuando una persona, hermano, deposita toda su basura sobre ti? Interesante, resentimientos, dijo. ¿Sí? ¿Qué haces, verdad? ¿O qué hacemos, verdad? ¿Cómo respondes a eso? ¿Con venganza? ¿Con resentimiento? ¿Con revancha? ¿Con desquite? ¿Cómo actúas? ¿O tú eres de las personas que decides sacudirte la basura que echaron sobre ti, perdonar y caminar hacia adelante, conservando tu dignidad como persona y liberando tu vida para ser feliz, para tener gozo, ¿verdad? ¿Por qué a veces nosotros perdemos el entusiasmo con Dios? Porque entre las pérdidas, ¿verdad? Confianza en Dios, entusiasmo, paz, fe. Pero ¿por qué perdemos todo eso? ¿Por qué lo perdemos?
Porque no llevamos una relación cercana con Dios. No llevamos una relación cercana con Dios. Y si tú estás aquí hoy por primera vez y estás escuchando esta enseñanza, quiero decirte que no hay otra forma en la cual tú puedas tener paz si no es con Dios, entrando en un pacto de amistad con Dios. No hay manera. El día de ayer, hermano, yo estaba con mi esposa y nos invitaron a comer. Una hermana nos invitó a comer y esa hermana estaba allí, su hermana de ella. Y empezamos a platicar y le empezamos a compartir a esa mujer de Dios, ¿verdad? Y estaba renuente a escuchar. Y yo le hice una pregunta, me acuerdo que le hice una pregunta y le dije, ¿usted se ha sentido alguna vez sola? Y me dijo, no, me contestó luego y me dijo, no, siempre tengo a mi nieto, a mi nieta, Le dije, no, pero no importa si otras personas están ahí. ¿Alguna vez se ha sentido sola? Dijo, no, y mire lo que me dijo, no, cuando me siento sola, le hablo a mi marido y a mi hijo que ya se murieron. Se me quita la soledad. Pero de alguna forma no reconoció abiertamente que había soledad. Yo le pregunto a usted, hermana, ¿alguna vez se ha sentido sola? ¿Sí? Yo también. ¿Sí? Yo también, y qué bueno. Y qué bueno que me he sentido solo. Con mi esposa a un lado me he sentido solo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el único que puede quitar mi soledad es Dios. Y es lo que te digo a ti que estás por primera vez escuchando esta palabra. El único que puede quitar tu soledad y el vacío que hay en tu vida es Dios. No hay otro fuera de Él. No hay nadie fuera de Él. Y tienes que reconocer, hermana, que las cosas van a cambiar. Pueden cambiar en nuestra vida de un momento a otro. ¿Sí? Un día libres, otro día esclavos. Amén. ¿Cuál será la diferencia cuando viene una crisis a tu vida? La diferencia, hermana, será la respuesta. Tu respuesta a la crisis será lo que haga diferencia entre el gozo y la tristeza. Es tu respuesta a las crisis. ¿Cómo enfrentas las crisis? ¿Qué haces cuando alguien te lastima? ¿Lo perdonas o te vengas de él? ¿Cuál es la diferencia? ¿La alegría, el gozo o la amargura? ¿La salud o la enfermedad? ¿El odio o la alegría? ¿La represalia o la paz? ¿El desquite por lo que me hicieron o mi liberación emocional? ¿Verdad? ¿Qué hago? Por eso, hermano, tenemos que perdonar. Porque el perdón es liberación. Recuerdo perfectamente, hermano, y es algo que nunca se me ha olvidado. Nunca se me va a olvidar. Recuerdo aquel día, aquel sábado, aquella tarde, cuando Cristo vino a mi vida. Lo recuerdo perfectamente. Siendo yo un hombre con un corazón de piedra, ¿verdad? Y recuerdo perfectamente cómo esa tarde el Señor llegó y vino a mi vida. Cambió mi corazón. Me dio paz. Me sentí la persona más amada y con mucha paz. Lo recuerdo perfectamente.
Él me perdonó. Y su perdón trajo paz a mi corazón. Cuando tú perdonas, cuando yo perdono, tenemos paz. Esa es la única manera en que tengas paz. Pero esa es una decisión tuya. ¿Qué haces entonces? ¿Qué haces ante las crisis? ¿Qué haces cuando las cosas cambian? ¿Verdad? Hubo una mujer hace muchos años, yo no sé si recuerdes o sepas un poquito de la historia. En el año de 1933, en Estados Unidos, el presidente Roosevelt empezó a ser presidente en ese año. Estuvo como presidente hasta 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero a Roosevelt le tocó toda la guerra, desde el 39 hasta el 45, cuando se terminó esa guerra que duró 6 años. Roosevelt tenía una esposa llamada Ana. En alguna ocasión, Ana tenía que alentar a las mujeres de los soldados que estaban peleando en la guerra. Y en un congreso para mujeres, así como este, ¿verdad? Ante muchas mujeres les dijo esta frase. Por aquí la tengo anotada. Y esta frase, hermano, es para ti, pero también es para mí. Ana Roosevelt dijo esto. ¿Alguna de ustedes conoce las bolsas de té? ¿Sí? ¿Las conocen? Bueno, ella dijo esto. Dijo, una mujer es como una bolsa de té. No podrás decir nunca cuán fuerte eres hasta que te pongan en agua caliente. Amén. No podrás saber cuán fuerte eres hasta que te pongan en agua caliente. Cuando tú seas probada, ¿verdad? Por eso, hermana, tenemos que considerar que las cosas cambian en nuestra vida. Y tenemos que estar preparados o preparadas ustedes, porque no sabes qué va a pasar. ¿Sí? ¿Alguna de ustedes? Bueno, no me lo diga, pero yo sé, se enfermaron de COVID algunas, o nos enfermamos de COVID, ¿verdad? Y como decía mi hermana, bien dicho, cada quien pasó su propio sufrimiento y su propio tiempo en la enfermedad. Todos los que sufrimos esa enfermedad, ¿ya? Unos más, otros menos. Unos más graves, otros menos graves. Pero cada uno vivió su propia experiencia. Pero yo te aseguro, hermana, que tal vez tú que pasaste una experiencia más fuerte, Dios te hizo más fuerte para pasar esa experiencia. No te hizo como a mí, tal vez. Te hizo más fuerte. Te hizo más fuerte para estar con tu esposo, si tu esposo se enfermó. Te hizo más fuerte para estar con tus hijos. Dios estuvo ahí. No creas que Dios te abandonó. No creas que Dios te dejó. Porque mira, hermano, a veces estamos considerando como que si Dios nos hubiera quitado algo. Hermano, ¿cuánto Dios te ha quitado algo? ¿Cuánto a mí me ha quitado algo? Dios a mí no me ha quitado nada. Dios a mí me ha dado todo. Me dio salvación, me amó, me dio vida eterna. ¿Cómo le puedo reclamar a Dios? No puedo. Estoy agradecido con Él, no puedo hacerlo. Estuve agradecido cuando mi madre murió en mis brazos, estuve agradecido con Él. Hace unos años, hermano,
En mi familia pasamos una crisis, ¿verdad? Familiar muy fuerte, que duró varios años. Nadie lo sabe, o casi nadie lo sabe, porque no es un asunto personal, pero pasamos una crisis muy fuerte, donde mi esposa y yo a veces en las situaciones que estábamos, estuvimos a punto, enojados uno con el otro, y enojados y tal vez hasta el punto ya de decir, ya, me voy. ¿Y sabes qué es lo que nos mantuvo y nos mantiene hasta el día de hoy? Es el amor a Dios. Es el amor a Dios. Es el amor a Dios el que mantiene los matrimonios. Es el amor a Dios el que ama y acepta a los hijos, como sean. Es el amor a Dios. Porque es ese amor. Hace ratito platicaba con Israel y decía, ¿qué es el amor? Dice que él ha estado buscando qué es el amor. Y que encontró que el amor es buscar el bien del otro. Buscar el bien del otro. Dios buscó el bien mío. Dios me amó y buscó mi bien. Yo lo sé porque estaba perdido y Él me encontró, me amó. Él buscó mi bien. Cuando uno ama, uno acepta a la persona. Y cuando te sientes aceptado y amado, te vuelves esclavo de aquel que te amó y te aceptó. Yo sé que hay muchas mujeres aquí que son esclavas de Cristo. Son esclavas de Cristo, yo lo sé. Estuve aquí en esta congregación muchos años y conozco a mujeres que son esclavas de Cristo, que han pasado una cosa, otra cosa, y ahí están, sirviendo a Dios, sirviendo a su esposo, sirviendo a sus hijos. Lo he visto. Saben, esas mujeres saben, tuvieron un encuentro verdadero con Jesucristo. Saben que Dios las amó en su condición de mujeres pecadoras. Y hoy ese amor de Dios ha sido depositado en ellas y ese amor lo vierten hacia aquellos que están cerca. Si tú no estás en esa experiencia, hoy puedes conocer a Dios. Hoy puedes decirle a Dios, Dios, dame de ese amor. Porque yo no tengo ese amor, yo no busco el bien de los demás, yo busco mi propio beneficio. Yo busco solamente a ver qué me robo, a ver a quién transo, a ver quién trabaja para mí. Y tú que estás en esa situación, obedeciendo a Dios, no te canses. No te canses de hacer el bien. No te canses de orar. No te canses. Mi hermano, yo tengo 6 hijos. Bueno, mi esposa y yo, mi esposa y yo tenemos 6 hijos. Muchos saben cuál es mi vida. Y de eso puedo dar testimonio, hermano. De eso puedo dar testimonio. Porque yo no le debo a nadie. O si le debo a alguien aquí algo, dinero, lo que sea, que me diga. Pero no le debo a nadie. Mi conciencia está limpia. No le debo a nadie. Tengo 6 hijos, o tenemos 6 hijos. Y durante todo el tiempo que me casé con mi esposa, hemos estado orando por nuestros hijos, para que Dios toque sus corazones, así como algún día lo hizo con nosotros. Les pueda resplandecer esa luz de Dios y puedan amar a Dios y servirle. ¿Y sabes cuántos van? Una mujer bien definida a Cristo, sirviendo a Dios con su esposo en una iglesia. Hoy faltan 5.
Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? A mí lo demás no me preocupa. A mí no me preocupa. Ya los puse en las manos de Dios. Y oramos por ellos, pero no me preocupa, hermano. Conozco a Dios un poquito y sé que Él es fiel. Sé que Él es fiel. Por eso te digo que es importante conocer a Dios. Es importante conocer a Dios. Es importante conocer su palabra, hermano. Hermana, lee la Biblia, por favor. Lee la palabra del Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Él a mí no me debe nada. Yo le debo todo a Él. Y no tengo con qué pagar todo lo que Él ha hecho por mí. No tengo absolutamente forma. Porque si algo he hecho, lo he hecho por Él, no por mí. Yo le debo a Él. Tengo una deuda con Él. Amén. Así que, hermano, discúlpame, hermana, pero yo soy así. Yo miro las cosas, veo las cosas y digo, creo que esto es así y así. Lo miro en la palabra y digo, Dios es así y así. Restituye mi gozo, es el título de este congreso. Restituye mi gozo. Al final, en unos 15 minutos vamos a hablar un poquito de eso. Pero déjame decirte otra de las cosas que tenemos que hacer cuando las cosas cambian, hermano, en nuestra vida. ¿Qué principios tenemos que llevar a cabo, hermano, cuando las cosas cambian en nuestra vida? Ruth, libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20-21. El libro de Ruth está antes del primer libro de Samuel. Es un libro muy cortito. Ruth son solo 4 o 5 capítulos. ¿Alguna de ustedes, hermanas, ha leído el libro de Ruth? ¿Sí? ¿Todas? Si no lo han leído, léanlo, por favor. Pero allí hay una historia, hermano, de algo que pasa, de una circunstancia que cambia, ¿verdad? Esta es la historia de una familia. Una mujer llamada Noemí, su marido Elimelec y sus 2 hijos. Amén. La historia comienza cuando hay hambre en la tierra donde ellos viven, en la tierra de Belén. Hubo hambre ahí en la tierra y Elimelec, el marido de Noemí, le dice: Noemí, hay hambre aquí, vámonos a otro lugar, ¿verdad? Las circunstancias cambiaron. Un día había alimento en Belén, otro día ya no había alimento. ¿Qué hacer cuando las cosas cambian? Elimelec determinó irse a Moab con los moabitas, a otro lugar ahí cerquita. Ahí cerquita, ahí estaba. Y se lleva a su mujer y se lleva a sus hijos, ¿verdad? Y allá tienen alimento. Escucha, hermana, allá tienen alimento. Pero ese alimento por el cual fueron va a traer pérdidas. ¿Sí me entiende? Porque se muere el marido, se muere Elimelec. Y después se mueren los 2 hijos, ya casados, porque dice que tomaron mujeres moabitas. Una era Orfa y la otra era Ruth, ¿verdad? Y toman a estas mujeres, pero después se mueren. Yo diría, después Dios los mata. ¿Ah? Yo pienso así, Dios los mata y se los lleva, ¿verdad? Y Noemí, hermano, después de que eso pasa, Noemí empieza a decir, cuando pasa el hambre, ¿verdad? Y ellas regresan después de 10 años, las que conocían a Noemí, que el significado de Noemí, su nombre es placentera, ¿verdad? Placentera. Y regresa Noemí
Y le dice, Noemí. Y ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, amarga, porque el Todopoderoso así lo dice, me ha amargado. ¿Se da cuenta? El Todopoderoso me ha amargado. Entonces, ¿qué hacer? Los momentos de crisis, hermana, son apropiados para aprender a juzgarnos responsablemente a nosotros mismos y a los demás. ¿Sí? Los momentos de crisis. Noemí había pasado una crisis, ¿verdad? Se le había muerto el marido, los hijos, ¿verdad? ¿Y cómo respondía ante esa crisis? ¿Cómo se juzgaba y cómo veía y cómo se juzgaba ella y cómo juzgaba a Dios ante lo que le había sucedido? Tal vez Noemí decía, ¿para qué? ¿Para qué le hice caso a mi marido? ¿Verdad? Le hubiera dicho que no iba con él. Lo hubiera convencido de que no fuéramos. Estaría vivo y nuestros hijos también. Qué tonta soy, ¿por qué no lo hice? Yo no sé si alguna vez tú hayas pensado así de ti. Ojalá y no, ¿verdad? Y luego juzgar a Dios. Dios es el que ha hecho todo esto. Dios me quitó a mi marido, me quitó a mis hijos, ¿verdad? Culpando a Dios de lo que había pasado. Hermana, ¿tú sabes acerca de la soberanía de Dios? ¿Sabes algo acerca de la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es que Dios tiene la facultad, el derecho, la autoridad de hacer todo cuanto Él quiere y como quiere. Eso es soberanía. Si algún ser humano pudiera ir en contra de eso, nuestro Dios Jehová no sería Dios, sería como uno de nosotros. ¿Me entendió? Pero Dios es soberano. ¿Sí? Yo sé que, hermana, tal vez para ti esta palabra no te guste mucho. Choque tal vez de alguna forma con tus pensamientos, con lo que tú crees. Pero es reconocer, hermano, lo que es Dios. Dios es un Dios soberano. Dios determinó que se muriera Elimelech. Dios determinó que se murieran sus dos otros hijos de esta mujer. Así lo determinó. ¿Por qué? No lo sé. Pero mira lo que pasa en esta historia. La voy a resumir porque el tiempo avanza. ¿Sí? Pero mira lo que pasa, hermano. Noemí no alcanzaba a ver, hermano, toda la bendición que venía a través de lo que había pasado. Porque si tú has leído la historia, sabrás que cuando regresan, hermano, pues no tenía nada y entonces regresa solamente con Ruth, porque Orfa se queda. Y viene Ruth con ella y Ruth se va a buscar la comida. Y se va a espigar, ¿verdad? El grano en los campos. Y ahí, hermana, es donde se encuentra, ¿verdad? Con el que va a ser su marido, con el hombre que la va a redimir, con el hombre, ¿verdad? Que la va a hacer saber amada, apreciada. A mí me encanta esa historia de Ruth, hermano. El libro de Ruth tiene una riqueza espiritual muy grande, porque podemos encontrar cosas muy hermosas en ese libro. Cuando yo leía, hermano, Ruth, tal vez las primeras veces, hermano, a veces hasta lloraba, hermano, porque yo decía, ese Booz, ¿sabes quién es Booz, verdad? Ese Booz que fue el marido de Ruth, ese Booz es Cristo, ese Booz es mi marido, el que me amó,
el que me suplió, el que me redimió. Ese Booz es Cristo. Si tú lees bien detenidamente ese libro, te darás cuenta que Booz no buscaba a Ruth, incluso como mujer ni como esposa, no la buscaba. La primera vez que la vio en los campos, solo quiso hacerle bien, pero no la había visto como mujer, ¿eh? No la había mirado como mujer. ¿Ya? Qué desgracia y qué pena es ahora con muchas mujeres, ¿verdad? Que tienen que enseñar para vender. Pero Ruth no era así. ¿Qué le llamó la atención a Booz de esa mujer? ¿Alguien recuerda? La manera en que trabajaba. Desde la mañana hasta en la noche estaba trabajando. Eso llamó la atención y dijo, ¿quién es esa joven que está ahí? Empezó a preguntar, ¿quién es esa joven? Es la nuera de Noemí, que viene de Moab. Y empezó a llamar la atención, ¿verdad? Claro que nosotros para nada, ¿verdad? Él tuvo misericordia de nosotros porque nosotros no vio nada. ¿Qué pudo haber visto Dios en mí? ¿Mi orgullo? ¿Mi soberbia? ¿Sí? ¿Eso pudo haber visto para amarme? ¿Eso era un punto a mi favor para que Él me escogiera? No. Él tuvo misericordia de mí. Amén. Pero Noemí, hermanos, cuando viene no se estaba juzgando correctamente, porque resulta, hermano, que es bien interesante, porque cuando tú ves el libro de Ruth, al final del capítulo 4, me parece, está la genealogía, hermano, desde Fares, ¿verdad? Desde Fares, que fue el hijo de, a ver, ¿alguien se acuerda? Bueno, no se sabe el nombre de esa mujer, pero Fares fue uno de los hijos de Judá, de Tamar, sí, su nuera. Fíjese, ahí hay otra historia que podíamos hablar, hermano. Pero empieza a nombrar la genealogía de Fares hasta David. Y resulta que Booz es el padre de Isaí, Isaí es el padre de David. Y David, de la descendencia de David, viene el Cristo, nuestro Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que interesante que Dios toma a una mujer moabita, que esa mujer te representa a ti y a mí? Nosotros no éramos pueblo de Dios y Él nos tomó. Y de esa mujer nace Isaí, ¿verdad? Papá de David, de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en apariencia, ¿verdad? Había pérdidas y había cosas malas, pero no. Dios tiene planes y tiene propósitos. Amén. Así que cuando algo te pase o algo me pase, tenemos que entender que nosotros no vemos todo lo que está pasando en el plan que Dios está orquestando. Nosotros no lo vemos, pero Él sí lo ve. Amén. Ok. Entonces debemos de ser justos a la hora de juzgar. Juzgarnos apropiadamente es necesario para aprender de los errores, de los desaciertos y aún de los pecados. Todos, hermano, todos, aún conociendo a Cristo, nos hemos equivocado. ¿O alguien no se ha equivocado? ¿O alguien no ha pecado? Hay una diferencia, hermana, entre el malvado y el justo. Hay una diferencia. El malvado peca o hace maldad intencionalmente.
El justo puede hacer daño a otra persona sin que el daño sea intencional. ¿Tú has hecho daño a alguien sin intención? ¿Sí? ¿Tú has hecho algo sin intención? ¿Sin pretender hacer eso? ¿Sí? Todos. Hay una diferencia. El apóstol Pablo, hermano, que conocemos como el perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? Antes de que Jesús llegara a su vida, él mataba a los cristianos, tú lo sabes, ¿verdad? Y alguna vez cuando él da testimonio en la carta de los hechos, ¿verdad? De los apóstoles, él dice, todo lo hice en ignorancia. Entregué a Esteban en ignorancia. Mataron a Esteban y yo di mi voto para que lo mataran, pero fue en ignorancia. Entonces hay una diferencia entre hacer las cosas intencionalmente o por un error. Claro que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado de cómo hacer las cosas, vamos a lastimar y dañar a otros, ¿verdad? Como dice Pastor Alejandro, dice, hay gente que dice, no, pues yo digo las palabras como son, ¿verdad? Y no, tenemos que tener cuidado incluso de cómo hablamos. Amén. Entonces, evaluarte correctamente es importante ante las cosas, sin condenarte, sin condenarte. Ya nos hablaba la hermana acerca de la culpa, ¿verdad? La culpa, es terrible la culpa. Siempre lo he dicho, la culpa, cuando el hombre se siente culpable, ¿verdad? Siempre esa culpabilidad lo va a llevar a cometer los mismos pecados. Siempre cuando es culpable. La culpa hay que entregarla. Señor, llévate mi dolor porque ofendiste a alguien, ¿verdad? Llévate mi dolor, pero también llévate mi culpa. Llévate mi culpa. Porque sin culpa, entonces vas a dejar de hacer lo que estabas haciendo. Porque la culpa es esto. La culpa es cuando le dicen, eres esto, ¿verdad? Y entonces esa persona dice, eres un ladrón. O como es de mujeres, eres una ladrona. Eres una ladrona. Y entonces la ladrona o la persona dice, pues soy ladrona, ¿verdad? Pues soy ladrona. ¿Sí? ¿Se entiende? Soy ladrona, dice, soy ladrona. ¿Verdad? Por eso en el Salmo 51 el Señor dice, bienaventurado aquel, ¿verdad? Cuyo pecado es cubierto, ¿verdad? Cuya culpa es quitada. Cuya culpa es quitada. Porque la culpa nos lleva a pecar otra vez. Por eso, hermano, tú y yo debemos ser libres de la culpa. Libres de la culpa. Amén. Si tú has fallado, bueno, ciertamente tú has fallado. Y yo he fallado. Ciertamente hemos fallado. Y hemos hecho cosas que no debíamos de hacer. Busquemos a Dios, pidamos perdón, entreguemos esa situación y caminemos en otra dirección. ¿Sí? Amén. Pero tenemos que aprender, porque aún, hermano, a través de los errores también aprendemos, ¿o no? A veces se aprende más de los errores que de los aciertos, ¿sí o no? ¿Quién conoció a Michael Jordan? ¿Sí? Hermano, Michael Jordan era un hombre excepcional, ¿verdad? Y sin embargo, alguna vez él dijo esto, mira lo que dijo, he fallado, durante toda mi carrera he fallado 9,000 tiros, 9,000, ¿sí?
perdido 300 partidos. He fallado 26 tiros de partido. ¿Cuáles son esos tiros de partido? Los que deciden un partido. He fallado. Dijo, y es por eso que tengo éxito. ¿Se da cuenta? Tenemos que aprender de nuestros errores, de nuestros desaciertos, de nuestros pecados. Tenemos que aprender. Y tenemos que aprender a juzgarnos correctamente ante las cosas, hermano. Noemí no se estaba juzgando correctamente. Noemí decía, no, no me llamen placentera, llámenme Mara. Me equivoqué. Yo no sé por qué tomé a ese hombre como marido. Me equivoqué, si ya me lo decía mi madre. A lo mejor te equivocaste. Pero yo conozco un Dios, hermana, que puede cambiar todas las cosas y puede cambiar el corazón de los hombres. Yo conozco a un Dios así. Yo conozco a un Dios y lo sé porque lo he tenido por experiencia en mi propia vida. Me equivoqué muchas veces, hermana, y híjole, es que no, a veces no quiero decir las cosas, pero las siento aquí. Y me equivoqué muchas veces, hermano, sirviendo a Dios tantas horas. Va a decir, es que herejía, ¿verdad? Me equivoqué porque descuidé aún mi familia. Mira lo que te estoy diciendo. Por si tú tienes ministerio, aprende. Pero me equivoqué. Doy gracias a Dios por el tiempo que Dios me ha permitido servir. Pero creo que en tiempos, en momentos especiales debí haber estado más con mi familia. Así que aprendamos, hermano, de las cosas que pasan. Porque un tiempo de mi vida, hermano, la iglesia era desde la mañana hasta la noche. Y algunos de aquí lo saben. Algunos lo saben. Pero tengo que ser muy honesto con ustedes. Es terrible pensar en John Wesley. Es un hombre, hermano, un predicador excelente, amador de Dios, y que al final de cuentas su esposa lo abandonara. ¿Por qué? Porque nunca estaba en su casa. Nunca estaba en su casa. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Una cosa que yo te quiero decir, si tú eres una mujer joven y tienes hijos, tu responsabilidad y tu ministerio son tus hijos. Perdóname, pero no es la iglesia. No es el servicio de la iglesia, son tus hijos. Es importante que aprendamos. Perdón, hermana, por lo que te digo. Ok. Tercera cosa. Cuando tus momentos de crisis llegan, no puedes olvidarte de Dios. No debes olvidarte de Dios. Cuando al pueblo de Israel lo hicieron esclavo, allí en el capítulo 2, no lo leas, Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice que cuando los oprimieron, dice que ellos clamaron al Señor. Clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios los oyó y los rescató. Mandó a Moisés para rescatarlos. En los momentos de crisis, hermana, tu mejor aliado no es tu marido, tu mejor aliado no son tus hijos, no es el pastor, no son los ancianos de una congregación. En los momentos de crisis, tu mejor aliado es Dios. Es Dios. Y siempre va a ser Él. Siempre va a ser Él. Cuando venga la crisis a tu vida, ¿sí? Perdóname, hermana, pero no digas, ay, voy a ver si el pastor puede venir a verme, ¿verdad?
Lo más seguro es que no. Busca a Dios. Humíllate ante Dios. Híncate ante Dios. No pongas tu confianza en el hombre. Pon tu confianza en Dios. Ni en los médicos. En la Biblia dice que hubo un rey que Dios lo amonestó, ¿verdad? Porque se enfermó este rey. Y aquí tenemos que aprender, ¿verdad? Se enfermó este rey. Y este rey fue y buscó a los médicos. Y Dios le dijo, ¿por qué vas y buscas a los médicos? Como que si Dios le dijera, ¿y yo dónde estoy? Al primero que tienes que hablar, al primero que tienes que acudir es a mí. A mí, yo te formé, yo te hice. Yo sé cómo está tu cuerpo, cómo está tu organismo. Yo sé todo de ti. Mujer, yo sé todo de ti. Yo sé cómo está tu casa, yo sé cómo están tus hijos. Yo sé qué problemas tienes con tu marido. Yo sé todo de ti. ¿Por qué no vienes a mí? Entonces, en los momentos de crisis, hermana, hay que buscar a Dios. Y por último, siempre, 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 antes de que llegue la luz, la bendición, la prosperidad, van a venir tiempos de oscuridad a nuestra vida. Siempre, hermana. Los momentos más oscuros de la noche son las 5 de la mañana antes de amanecer. Son los momentos más oscuros. Pero después viene la luz. Viene el sol radiante. Así que si tú perdiste algo, si tú sufriste algo, ¿verdad? Sabe, hermana, que vienen momentos de luz, de bendición para ti, para tu vida. Pero tenemos que aprender estos principios básicos de lo que tenemos que hacer. Porque las cosas cambian, hermana. Solo hay que mirar el mundo, cómo está. Las cosas que pasan en el mundo, cómo están. Yo no sé si años antes, no tengo un historial climático, ¿verdad? Pero yo no sé si años antes habíamos tenido 31, 32 grados de calor en la Ciudad de México. No lo sé, a lo mejor sí. De repente sí, pero muy esporádicamente, hermano. Pero aquí en la ciudad cada año hace más calor y a lo mejor donde tú vives también cada vez hace más calor, ¿no? Entonces las cosas están cambiando. Amén. Las cosas están cambiando. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tal vez para cosas que vienen más difíciles, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer ante esas cosas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a amedrentar? ¿Verdad? O vamos a salir como muchos fanfarrones, ¿verdad? Como en el COVID. No, a mí no me hace nada, ¿verdad? Y ellos ya están muertos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que siempre ser responsables con las decisiones que nosotros tomamos. Amén. Ser responsables. Ahora, pues ahora vamos a orar porque ya se hizo tarde. Amén.